Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El bioquímico y virólogo argentino Pablo Goldschmidt acaba de presentar aquí en París su libro La gente y los microbios, en el que analiza esos seres invisibles para el ojo humano, pero que son responsables de 7 de cada 10 muertes. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su brillante trayectoria como científico, el doctor Pablo Goldschmidt ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme a mí. Sí. Permíteme que explique antes que nada que has realizado tus estudios en la Universidad de Buenos Aires para luego doctorarse en farmacología molecular aquí en París, en la Universidad Pierre y Marie Curie. No puedo resistir la tentación de preguntarte quién te ha inoculado el virus de esos seres microscópicos con los que trabajas. La realidad de todos los días. Cuando estaba trabajando en el laboratorio como bioquímico y decían, ¿qué está pasando? Y uno empezaba a ver que había microbios y que había posibilidades de tratar con antibióticos y que hasta que yo vine a Francia en el 79, hice una pasantía en el Instituto de Microbiología de Buenos Aires y decían, cuando alguien tiene una enfermedad viral, a la cama y un té, y no había antivirales. Entonces digo, hay que hacer algo, no puede ser. Tiene que haber otra manera de ver el mundo. Y por eso me presenté en el Instituto Pasteur en París. Tuve muchísima suerte. Sobre los que fuimos preseleccionados, me seleccionaron a mí en el servicio de Langer y empecé a aprender virología sobre el terreno y después hice mi formación y mi doctorado. Imagino que es fascinante poner el ojo en el microscopio o en la pantalla del microscopio electrónico, ¿no? Que es un mundo fascinante, es otro mundo. Sí, es otro mundo y es muy difícil no solo ver, sino poder saber cómo se toma una muestra, que es lo más difícil. Cómo se toma una muestra y cómo se la trata, porque depende qué colorante o qué técnica uno ve o no ve nada. Terrible. Es lo que me estuve pasando últimamente en las últimas misiones humanitarias que hice en Asia, en el cual todo era negativo porque no se coloreaba. Has trabajado durante casi 40 años, como nos decías, aquí en París, en el Instituto Pasteur, que es la meca, ¿no?, para la microbiología. En el Pasteur estuve solamente 2 veces en formación, años, y después trabajo directamente de rutina en hospitales y de investigación, sin publicaciones científicas. Pero el Pasteur sigue siendo la meca de la microbiología, a pesar de todo. Pienso que sí, hace mucho que no voy, pero sí, son muy buenos nos han formado muy bien, por lo menos en la parte virológica, sí. Y la parte bacteriológica, hongos, y la parte de los no convencionales, lo que revolucionó la ciencia en los años 80, es sobre el terreno y en los congresos que uno aprende. Es cierto que gracias o por culpa de las muchas vacaciones que tenías cuando trabajabas en los hospitales parisinos, decides ofrecer tu tiempo para misiones humanitarias. Sí. ¿Cuántas vacaciones tenías? Nosotros teníamos, depende, pero cuando uno trabaja sábado recupera día y medio, entonces se me hacían a veces 8 o 9 semanas. Para mí 3 o 4 estaban bien de vacaciones, el resto empecé ya en México, cuando fui con un concurso de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, que se llama Crear una cátedra extraordinaria nueva, que es la virología para la UNAM. Entonces estuve en México y me di cuenta que había problemas de infecciones oftálmicas, y con los muchachos y las chicas que tenían que hacer tesis de los hospitales públicos del Seguro Social, fuimos a Oaxaca, Zacatecas y a Chiapas, y tomamos muestras y determinamos que la bacteria que produce ceguera estaba presente en los ojos de las poblaciones indígenas. Entonces, a partir de ahí, el problema era, los test diagnósticos eran malos, los tratamientos eran complicados, y empecé a pensar, bueno, como decía Freud, ¿no?, cuando uno se encuentra con un obstáculo, que el obstáculo se convierta en tu objeto de estudio. Y digo, bueno, vamos a buscar nuevos métodos de diagnóstico, y por ahí que publiqué el test de detección por biología molecular de clamidia sin cultivo y desarrollamos un antibiótico por vía tópica. Hablando de obstáculos, no es fácil esa labor humanitaria que ejerces. Hace unos 5 años fuiste testigo de un bombardeo de un hospital en Kolofata, en Camerún. ¿Qué pasó? Yo no vi nada. Rompieron todo. Yo estaba trabajando y los que estaban trabajando conmigo no los vi, y algunos se los llevaron para el otro lado de la frontera de Nigeria. Y fue un grupo un señor que trabajaba para una empresa del Estado francés con su mujer y sus 4 hijos y el hermano, y
hubo que pagar muchísimo dinero para sacarlos de ahí. En Guinea-Bissau... No, esto fue se lo llevaron a Nigeria, yo estaba del lado de Camerún. Pero en Guinea-Bissau estuviste a punto también de desaparecer, ¿no? En un hospital. Sí, no, ahí era más, Guinea-Bissau es más tranquilo. Lo que complicado fue la frontera de Pakistán con Afganistán, en la zona que está Yanta, al sur de Peshawar. Tampoco, por suerte, me pasó nada porque nos vinieron a agarrar un viernes y yo llegué el sábado. Entonces vieron una camioneta blanca que estaba buscando a los europeos, pero no. A mí nunca por suerte no me pasó nada. Lo único que me pasa es el miedo cuando uno se entera después que lo que le hubiera podido haber pasado. Pero yo nunca vi nada, digamos. En la actualidad sigues trabajando ahí en Guinea-Bissau, la antigua colonia portuguesa. Sí. No es fácil tampoco, ¿no? Imagino. Es un país que está en una situación catastrófica, porque Guinea-Conakry tiene un poco de aluminio y tiene diamantes, Guinea Ecuatorial es española, llena de petróleo, claro. Y Guinea-Bissau tiene nueces de cayú y nada más. Unos gobiernos que son patéticos y no hay ministro de salud, cambia cada 2 meses o cada 3, no hay interlocutor y en ciertos momentos no pagan sueldos 3-4 meses, con lo cual los hospitales están vacíos. Cuando uno va a ver esa situación gracias a una fundación Aguanoma de la diáspora de Guinea en Marsella, me dijeron si puedo ir. Le digo, bueno, está bien, pero para ir hay que ver qué hay. Y fui y conseguí con Ophtalmos Sans Frontières y Biologistes Sans Frontières que nos organicen la misión. Significa que nos paguen el avión y una camioneta. Fuimos a los 14 hospitales públicos e hicimos 0 acta, porque no hay luz. ¿Qué pasó? Son países que se dicen libres, porque cuando vinieron los del ejército cubano, el objetivo era echar a los portugueses. Para liberar Guinea-Bissau se bombardearon todas las usinas de luz. Nadie invirtió un centavo desde ese momento, con lo cual ya estamos en la segunda generación de guineanos sin electricidad. En un hospital no se trabaja sin luz. Terrible. Es un problema político, entonces. Completamente. Más que económico. Sí, porque además, cuando uno lleva material, encontré que de Barcelona equiparon 2 hospitales en oftalmología con todo el material, laboratorios, porque, bueno, hay que hacer lo que se llama el defalco, que es cada 5 o 10 años se amortiza el material y se compra nuevo por los problemas de los seguros. Esos materiales sirven. Entonces, hospitales y clínicas de Barcelona y de Portugal mandaron material, pero no se pueden enchufar porque no hay luz. Entonces, en la frontera, por ejemplo, de Gambia no había nada, en la frontera con Senegal no hay nada, y en Guinea-Bissau está la Escuela de Medicina de La Habana, pero no tienen cómo trabajar porque no hay electricidad. Entonces me dicen, somos un país carenciado. Digo, yo no puedo traer gasolina, yo no vengo a traer gasolina, pero el problema es que no hay gasolina y lo patético de la historia es la energía solar. Me contabas que para erradicar esas enfermedades que tú curas, a veces la educación basta, ¿no? Alcanzan los colegios primarios. Las chicas, cuando una niña va a una escuela, generalmente en su pueblo hay muchísimas menos parasitosis y hay muchísima menos ceguera de origen infeccioso. Lo que le interrumpía era con respecto a lo de la energía solar, porque hay gente que se da buena conciencia. Y yo también caí en la trampa de los paneles solares. Usted sabe que un panel solar da electricidad para un hospital y el problema son las baterías que a los 5 años se mueren y cuestan $38.000. Con lo cual, esos hospitales están todos equipados y ninguno funciona. Entonces, no hay salida si no hay electrificación del Estado o grupo electrógeno. Un grupo electrógeno, por ejemplo, para una consulta, una cesárea, o una consulta y operación de catarata son 10 litros por hora, solamente para 2 pequeñas habitaciones. ¿Quién va a pagar los 10 litros por hora si no es el Estado? Entonces, al no haber Estado no se puede hacer. Es muy, muy complicado y lo que está pasando en muchos países de África es que la mortalidad, el promedio de 29 años, sobre todo en las mujeres, es muy, muy difícil si no se toman medidas políticas de energía. A pesar de esa situación desesperada, no tiras la toalla. Sigues trabajando allí. Sí, por lo menos formamos a la gente, que es muy difícil formarlos porque los formamos y yo me voy un viernes y el lunes hacen huelga porque como están formados quieren más sueldo que lo que tenían antes, o lo que me pasó ahora en el norte, que se fueron a Yaoundé, Guaduala, porque
una vez que les enseñamos a trabajar, y que es muy difícil porque hay que empezar con la regla de 3 y después seguir trabajando, se van a las clínicas privadas, cosa que es normal. En nuestro sistema, el que más paga es el que atrae, pero se nos van de los hospitales públicos. Y yo solo enseño en hospitales públicos, no voy a armar negocios. Entonces, hay que formar a uno en hematología y al otro en inmunología y al otro en parasitología, porque si le enseño o les enseñamos todo a uno, se nos va a la ciudad y queda toda la zona del pre-Sahara vacía, que es lo que está pasando ahora, 500 kilómetros sin médicos y sin laboratorio. En fin, Pablo Goldschmidt, volviendo a la presentación en París Sí. de tu libro La gente y los microbios, ¿tan malos son esos seres que no vemos a simple vista? No, es interesante lo que yo trato en el libro, que hay factores. Por ejemplo, usted se imagina que estamos reunidos acá, 7, 8, 9 hermanos con primos y padres, y viene un vecino que tiene tuberculosis y tose. Uno de los hermanos se va a enfermar, el otro se va a morir, el otro va a tener cavernas en los pulmones, al otro no le va a pasar nada y el otro va a quedar cansadísimo durante 5 años. Uno se pregunta, si la genética es la misma y el microbio es el mismo, ¿qué pasa? Por suerte, hace 3 o 4 años se descubre un nuevo sistema que se llama SNP, en el cual no hay mutación, no es genética, está adelante del gen mensajes de generaciones de abuelos o de bisabuelos que nos determinan cómo vamos a reaccionar cada uno frente a la agresión. Entonces, yo te agredo y a este lo mato y a este no le hago nada. Lo que significa que la medicina en pocos años va a ser totalmente personalizada porque somos todos distintos frente a la agresión. Pero lo peor es frente a los tratamientos. Por ejemplo, cuando alguien se trasplanta de médula y hay hongos en el sistema de aire acondicionado y tiene una micosis profunda, hay un medicamento que lo puede curar y yo no sé por qué 5 a 10% de la gente se muere, ¿no?, de hemorragia o de paro cardíaco, y se acaba de descubrir que no tienen mutación, pero hay un gen que se activa y lo transforma en un veneno. Con los inmunosupresores lo mismo, lo que significa que hermanos y primos somos todos distintos. No hay 2 personas iguales, no por los genes, por lo que modula. Entonces yo le digo, cuando tal microbio venga, tú tienes que reaccionar produciendo una sustancia que produzca fiebre e inflamación y reacciones. Bueno, la señal vale 1, pero si la señal vale 100, le va a agarrar tal reacción que por ahí lo mata. Entonces, pero el gen es el mismo. Entonces decíamos, ¿cómo es posible? Es decir, que somos todos distintos frente a la agresión, todos distintos frente a los tratamientos y ahora también casi todos distintos frente a la quimioterapia de los tumores. Que antes de dar un tratamiento, en este momento, estamos todos pensando cómo hacer un chip para poder predeterminar. Cuando lo quise hacer en el hospital, el chip solo vale 500 euros. Por supuesto, la dirección del hospital me dijo que no se puede hacer en rutina, pero nos podría ayudar muchísimo. En el futuro quizás tengamos todos una tarjeta de identidad genética, ¿no? Sí. Que tampoco ya ni siquiera es genética, es lo que se llama SMP, que es decir, que es algo que no codifica, pero que regula. Y eso que regula, nosotros decimos, es un gen regular. Esto dice, no, es no codante. Y resulta que lo no codante es lo que nos mata. Hablando de regulaciones, las últimas investigaciones sobre nuestra flora intestinal muestran que esas bacterias que tenemos, miles y millones de bacterias que tenemos en el estómago, son benéficas para que la gente que no tiene flora intestinal tiene más posibilidades de caer enferma, ¿no? Por ahora, yo no podría estar tan convencido de los resultados. Lo único que sí que lo que se puede decir es que la flora es importante y necesaria para fabricar ciertas vitaminas, ciertas sustancias, que produce sustancias que van al cerebro. En el libro Americanos Lastimados lo escribí como un cuento en el cual hay sustancias que el intestino manda al cerebro y que pueden regular el estado de ánimo. Pero cuando se tomaron ratones y se les daba comida y algunos engordaban y otros no, y comían lo mismo, se dieron cuenta que la flora del ratón delgado era distinta del otro. A partir de ahí se armaron negocios en España y en algunos países del Mediterráneo, en el cual se hacían trasplantes de materia fecal para adelgazar. O sea, se toma la materia fecal de un delgado y se le pone un gordo. Y se vende. Eso, por ahora, es una especie de negocio, broma.
Pero en patología hospitalaria del intestino, cuando la gente está con el Clostridium difficile, que es una enfermedad, bastante grave y seria, esos trasplantes aparentemente en algunos casos funcionan. O sea, poner la flora de una persona que no está enferma al que estuvo con antibióticos durante varias semanas o meses y se le puede parar los dolores y las diarreas. Nos estamos cargando la flora intestinal como nos estamos cargando las selvas amazónicas. No creo. Yo creo que no. La alimentación moderna no causa problemas. Yo pienso que si la gente ahora vive hasta los 90 y antes hasta los 30, algo de una habrá en la química. Pero bueno, es una manera muy especial de ver las cosas. Por supuesto que se puede hacer las cosas mejor, pero la corriente higienista a mí me asusta. Eso que todo que tiene que ser sano y todo tiene que ser orgánico, bio y bueno, yo no estoy tan seguro. Porque desde que estamos totalmente plastificados, la esperanza de vida aumentó del 100%. O sea que habría que ver las dos cosas. Estamos en otoño aquí en la región parisina, en Europa. ¿Es el momento de vacunarse contra la gripe? ¿Hay que vacunarse contra la gripe? No sé. La respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque la vacuna protege contra 3 o 4 cepas, ¿no es cierto? La gripe y el resfrío lo producen 100 a 110 microbios. Uno solo se protege contra eso. Significa que vacunado se va a poder resfriar. Protege contra 3 o 4 cepas que en cierto caso son graves. A lo mejor habría que vacunarse cada 3 años o cada 5. ¿Por qué? Porque por más que los procedimientos digan que los anticuerpos no son los mismos, la vacuna crea inmunidad celular que tiene memoria y esa memoria dura. Entonces, se lo cuento con un ejemplo muy simple. En Bretaña, en el 84, ¿qué es lo que hizo que en la Argentina, por suerte, el diario La Nación, y Nora Bar me escuchó y lo publicó, se tomaron cerdos y se les puso una vacuna, por ejemplo, del año 83. A un grupo y a otro se les puso agua con sal. Y al año siguiente se les ponen 10.000 millones, o 10 a la 7, 10 millones de enfermedades, de microbios. ¿Qué pasó finalmente? ¿Qué pasó? Que corté el teléfono. No se preocupe. Disculpe. Le ponen en la nariz el H1N1. Ningún cerdo vacunado con la vacuna vieja murió. Lo que significa que todo el escándalo que hubo acá en Europa de la vacuna, del adyuvante, de que el virus va a mutar, no existe. Además, el virus no tiene cerebro, no hay intencionalidad. ¿Cómo puede ser que haya peritos que digan, estamos esperando que el virus mute? Como que tuviera una propia voluntad de mutar. No, lo que pasa es que el virus tiene que copiar su información genética y son letras. Y cada 1000 se equivoca. Si se equivoca en el lugar donde se le pega el anticuerpo, entonces no se le va a pegar. Pero es la vida. Todos nosotros, cuando fabricamos ADN, nos equivocamos cada 1000 letras en una. Entonces, una especie es una cuasi especie. A partir de ahí, los que no lo entienden así o los que no toman distancia del problema dicen, estamos esperando que el virus mute. Lo que es seguro que vacunarse no hace daño, al menos. No, hay que. Lo importante es sobre todo para el sarampión, la rougeole. No se puede seguir en este momento con la epidemia que hay de sarampión en América Latina y en Europa. El país número 1 que desconfía, se hizo una encuesta. ¿Cuál es el país que más desconfía de las vacunas? Y es Francia. Y es donde el brote es más peligroso. En fin, pues ya lo saben, La gente y los microbios, libro de Pablo Goldschmidt, ha sido editado en Argentina por SB Editor. Muchísimas gracias. No tenés por qué. Es un placer que hayas estado aquí con nosotros y que siga tu labor de llevar la cirugía oftalmológica. No, yo no opero. Bueno, al menos formo solamente en infectología. La infectología a África y otros países, olvidados por muchos. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.